Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, el podcast Infovoz. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial para nosotros. Hoy, como pueden ver en el título, se encuentra la diputada Luisa Nayar con nosotros. Bienvenida Luisa, ¿cómo estás? Un gusto, Leo, Leandro, muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que es un podcast nuevo, todo el impulso, todo el aguante, así que para adelante, como decimos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por venir. He estado revisando un poco de tu trayectoria y de todo lo que has hecho en estos últimos años, porque sos muy joven para la trayectoria que tenés. Pero me gustaría empezar con lo último, que viene siendo tu rol activo, o mejor dicho, cómo estás actualmente en todo esto de las elecciones nacionales. Estamos en un momento muy complicado, tanto de crisis, pero también tenemos estas elecciones nacionales que hacen que todo el mundo esté pendiente a lo que sucede en el mundo político. Actualmente he visto que estás un poco más, ¿cómo decirlo? No sé si aislada la palabra correcta, sino un poco más al margen de todo lo que va a las elecciones nacionales como tal. Bueno, comentarles que luego de todo el conflicto que se suscitó con lo de las dichosas listas negras y compañía, donde incluso decían que no podíamos ni participar en la campaña porque supuestamente hay dueños de este pueblo. Obviamente yo asumí un posicionamiento contundente y radical porque yo tengo esa característica, pues no, ni con los totalitarios de un lado ni con los totalitarios del otro. Sin embargo, posterior a eso, obviamente recibí invitaciones de otros candidatos de la oposición, vamos a decir, en muy buenos o privilegiados puestos, pero por un sentido de coherencia y de congruencia, decidí no participar del proceso de las elecciones porque yo no quiero un cargo, yo quiero un cambio. Y si queremos un cambio, no podemos asumir los mismos posicionamientos o las acciones o actitudes de la política tradicional. Entonces, obviamente, en ese sentido, agradecida con las invitaciones, pero no puedo ser incongruente con mi posicionamiento. En la vida hay que ser coherentes, no solamente parecer coherentes. Y si queremos estar un cambio, creo que debemos hacerlo desde nosotros mismos hacia adelante. Entonces, bajo esa premisa decidí no participar del proceso de las elecciones. Sin embargo, creo que nuestra generación tiene la responsabilidad y el compromiso de construir una nueva Bolivia, una Bolivia de oportunidades, una Bolivia con libertad, una Bolivia donde podamos vivir en paz y tranquilos, que creo que en estas últimas 2 décadas de populismo autoritario no hemos podido hacerlo, y obviamente con esto debemos construir una alternativa a mediano y a largo plazo, así que esa es responsabilidad nuestra. Buenísimo, Luisa. Yo quiero entrar un poco más a lo personal y quisiera saber para la gente que todavía no te conoce, a ver, hay gente que puede no conocerte, que no está adentro de la política o muy entrada en la política. ¿Quién era Luisa Nayar antes de estar de diputada, de estar en la política? Bueno, mi nombre es Luisa Nayar. Para los que no me conocen, tengo 30 años, soy abogada, también estudié Relaciones Internacionales, estoy egresada de la maestría de Derecho Empresarial y de los Negocios Internacionales. Básicamente entré a hacer prácticas y a trabajar en el ámbito del derecho desde muy joven. Decidí incursionar en el ámbito del derecho porque me acuerdo que cuando era chica, no sé si ustedes se acuerdan, creo que somos de la misma época, sucedió un atentado contra una fiscal, contra Mónica Bomborri. Yo me acuerdo que eso me quedó muy grabado en mi cabeza, era peladinga. Y yo me acuerdo que le dije a mi padre, a mi madre, ¿qué pasó? ¿Quién es esa señora? ¿Por qué hicieron eso? Y me dijeron, me explicaron, no, es una fiscal que estaba viendo tal y cual caso. O sea, en ese momento yo ni entendía pues la magnitud de las Claro. cosas, pero me impactó tanto que yo dije, yo quiero ser fiscal un día. Pero obviamente ya cuando vas entrando pues en el mundillo, digamos, del litigio, del Sí. derecho, del ámbito, vamos a decir, público, es pues otra cosa, ¿no? Es realmente nauseabundo. Entonces, uno se decepciona.
se decepciona y obviamente pues dije, no, voy a hacer el ejercicio libre. Estuve trabajando obviamente con algunos bufetes, con abogados y obviamente estuve haciendo pues y viendo mis propios casos y luego en línea paralela estudiaba. También fui secretaria ejecutiva en mi segunda carrera de Relaciones Internacionales. Fui la primera mujer secretaria ejecutiva luego de 10 años de creación de la misma. Luego de eso también en línea paralela era activista en contra de la repostulación ilegal de Evo. Entonces uno se va metiendo, pues, ¿no? Y la política te apasiona. Entonces, luego de eso ya me invitaron a ser parte de Comunidad Ciudadana. Yo era responsable del departamento a nivel territorio. Íbamos a las provincias, a los distritos. Hemos viajado prácticamente a todo el departamento y obviamente hemos recogido las propuestas y las demandas ciudadanas y de hecho vamos a decir, entre comillas, la condición para aceptar ser parte de Comunidad Ciudadana fue la construcción de una agenda ciudadana. Entonces, a medida que íbamos recorriendo los distintos territorios, presentamos también las demandas de la gente y obviamente se incorporaron dentro de lo que era el programa de gobierno. Y bueno, ya después nos metimos pues ahí a... Para situarlo todo esto en el tiempo, más o menos, ¿qué fecha? ¿2016? ¿15? Yo hago activismo desde el 2015. 2015, porque 2015. sos parte, entiendo que sos parte del movimiento, claro, como lo dijiste ahora, del 21F. Del 21F. Empezamos obviamente antes del movimiento del Claro, 2016, ¿no? Era una de las primeras plataformas, me comprometo con Bolivia. Éramos pues unos 4 gatos locos Claro, al tenías comienzo. 20 años, por ahí. Sí, por ahí unos 20 años. Wow, súper joven, súper joven. Jovencinga, ¿no? Y igual, como dato te doy, porque igual estudio Derecho en la misma universidad que vos estudiaste. Y yo La estoy- Gaby. Y yo sabía de Y relaciones. relación, así que Firme la Gaby. De la Gabriel también, firme la Gaby. que capaz no sabes, siempre suena mucho tu nombre para bien. Qué bueno. Sinceramente lo digo, no porque estés aquí. Para bien es como que siempre los docentes ponen el ejemplo de que aquí estudió la diputada Luisa Nayer y que no sé qué cosa, ustedes también pueden ser diputados, ustedes pueden ser esto. Qué bueno. Entonces es como que has dejado igual lo de la primera, corrime en el cargo, ¿cómo era? Secretaria ejecutiva. No, pero no equivocarme, secretaria mujer. Ujú. Igual es como que es algo que siempre se recuerda dentro de los estudiantes y es como que se puede. Se puede Se hacer, puede. se puede Se salir. puede. Sí, pero eso es también por como decís que sos bastante congruente con lo que haces y con lo que decís. Y por eso creo que también se habla bien, digamos, ¿no? Nunca he escuchado hablar mal de vos también en la universidad. Yo soy egresado de la carrera de Relaciones Internacionales. Y eso, felicitarte. Gracias. Y hablando un poco más también de lo que decís, que uno se llega a decepcionar también en el ámbito político. Bueno, supongo que debe ser muy, muy feo estar justamente peor en toda esta época del masismo, siendo oposición. ¿Qué te motiva a vos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué seguís? Bueno, primero uno se decepciona de propios y extraños, ¿no? Lamentablemente, obviamente del masista vos te esperás pues lo que te esperás porque ya sabes cómo son y quiénes son, pero digo también de los propios porque hubieron muchos compañeros de lucha, voy a decirles, que terminaron volcándose pues a favorecer al masismo, que aprobaron la ley del oro, que gracias a ellos tenemos al fiscal general que tenemos, que gracias a ellos se eligió un defensor del pueblo que le responde a Evo Morales, y no solamente por votar, porque una cosa es votar y otra cosa es faltarse también a la votación para dejarles la cancha libre a ellos, ¿no? Entonces, acá se ha cometido acción e inacción. Entonces, esto decepciona, pues no, porque esto te lo esperás de alguien que sabes que ha entrado pues con una línea política, en este caso los masistas, pero no te lo esperás de quienes llegaron con el voto de la oposición y yo creo que ese es uno de los sinsabores más grandes, digamos, que podría decir que me he llevado porque uno se decepciona, digamos, ¿no? Al final del día de esto, pero vos me decís qué es lo que me motiva a mí. Muchas veces me pillo a alguien en la calle que me dice, bien, diputada, siga dándole, no se deje con estos masistas, o bien,
usted nos representa, usted dice todo lo que pensamos y lo que no podemos decir. O sea, la gente, digamos, también te da su aliento, te da su apoyo y ese, digamos, es el motorcito que cuando estás ahí indignado, frustrado por algo, siempre viene esa lucecita al final del túnel, ¿no? Y creo que por ellos y obviamente por nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas bien y hacerlas diferentes. Entonces, una preguntita para terminar eso. Entonces, ¿creía que alguien que se dedica a la política es por vocación? Bueno, tendría que ser por vocación. ¿Sos fiel creyente de eso, en tu caso? En mi caso, yo lo hago por una vocación y porque amo mi país, amo mi patria, amo lo que hago, de hecho, aunque me saque canas verdes, pero creo que eso se ha perdido mucho en la política. Creo que hace muchísima falta recuperar los principios, los valores y la ética en la política. Creo que la peor crisis que nos deja el MAS, sin dudas, nos ha dejado una crisis económica inminente, pero creo que la peor crisis que nos deja el MAS es la crisis ética y la crisis moral. Los valores están por el piso, los principios están por el piso. Donde vos tocás, salta la pu. O sea, eso es realmente triste y creo que se debe empezar de una vez por todas a gestar ese cambio, porque si no, después va a ser muy tarde. Sí. Volviendo al tema de lo que dijiste, y algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, vamos a decirlo, porque se habla mucho de los políticos como si fueran un ente que no son humanos, porque se lo critica mucho, y a muchos con mucha razón, pero es que tienen las mismas 24 horas, tenés las mismas 24 horas que cualquier persona normal. Y a diferencia de cualquier trabajo, el mundo político o un cargo público te demanda que, o por lo menos yo lo entiendo así, que no soltes el cargo nunca. Es decir, vos no podés hacer cosas normales, entre comillas, porque si no, es que ¿cómo va a estar la diputada haciendo eso? ¿O cómo va a estar la diputada en tal parte? Cuando, a ver, es que son personas, entiendo, bueno, en realidad no está bien, pues yo creo que desde mi punto de vista no está bien que se juzgue de esa forma, ¿no? ¿Y cómo haces vos para gestionar todo eso? Es decir, porque me imagino que te ha limitado muchísimo en tu vida privada, capaz y no puedes salir a, solo por mencionar algo, una discoteca, digamos. Mira, yo creo que este mundillo me ha obligado a madurar, digamos, más que el resto de mi entorno, por este motivo que vos decís, pero yo siempre he sido así medio más abuela, digamos, ¿no? Siempre me he relacionado en un mundo así con personas mayores que yo, entonces, no es que lo haya sentido tan drásticamente, pero ponete ahorita si me decís, ay, vamos el sábado, no sé, pues a un boliche, ya hasta me da flojera, digamos, ir al boliche, ¿no? Pero es porque ya me acostumbré, así soy yo. Claro, pero estás todo el tiempo, o sea, por ejemplo, no era solo, puede ser el boliche, pero puede ser, por ejemplo, qué sé yo, el ir a cenar con un amigo a tal parte, ah, no, Luisa, la diputada Luisa Nayer ya tiene pareja. O cosas así. Claro, es que es Claro, así. que puede, Es que es está así, en el ojo, ¿no? está en el ojo. Pero exactamente, estás en el ojo público. O sea, la gente, la prensa intentan ver lo malo, porque suele ser lo malo, lo que intentan ver. ¿Cómo vos gestionas todo esto? Claro. ¿Te has limitado mucho? ¿Pensás en eso? ¿O ¿Qué has crees que- abandonado, digamos, Ajá. ¿no? ¿Qué te has perdido por nada más ser diputado? Bueno, uno deja de hacer muchas cosas, ¿no? Y yo entiendo también cuando la gente dice, no, ¿cómo va a estar ahí? Si deberían estar haciendo otra cosa. Entiendo también porque a la gente le emputan los políticos, mayoritariamente, digamos. Normalmente no ha pasado en mi caso que haya sido señalada por alguna de estas cosas que vos decís, porque yo, como dije antes, siempre he tratado de guardar la coherencia de las cosas. Como te digo, esto también me ha obligado a madurar antes que la mayoría de mi círculo, pero sí uno deja de hacer muchísimas cosas, uno pospone muchas cosas. Por ejemplo, ahorita yo estoy, ya hace un tiempito, retomé la realización de mi tesis de maestría, porque sí egresé, pero todavía tenía la tarea pendiente de la tesis de la maestría, entonces la estoy haciendo la tesis de maestría, recién acabo un módulo aquí en la universidad que está a la vuelta, di clases este mes, fui docente de la materia de economía política y así sucesivamente. Me gusta harto hacer deporte, en este caso me encanta el pádel, entonces es algo que
vos has dejado de hacer por mucho tiempo, digamos, porque uno está subsumido, vamos a decir, a las responsabilidades más grandes y prioritarias. Claro, exactamente a eso es lo que me refería. O sea, no dejas de ser tu trabajo nunca. No. En cambio, en otros trabajos, un trabajo de oficina normal, terminas tu horario laboral y puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Pero una persona que está en lo público no deja de estar en lo público Nunca nunca. casi, claro. No, pues y uno decide meterse Claro. a eso, ¿no? Entonces tiene que cargar con las responsabilidades de eso también y todo lo que conlleva. Porque, por ejemplo, hay veces que sesionamos, me acuerdo, la sesión más larga que tuvimos fue una sesión con cuartos intermedios donde no te decían cuándo se iba a reinstalar la sesión, donde te escupían, te tiraban pis, te encadenaron las puertas, no podías entrar, no podías salir. Estuvimos 80 horas encerrados, o sea... Como vos bien decís, eso no sucede, digamos, en un Claro, un trabajo trabajo. normal. Normal. ¿Lo entendés Bien. todo esto como parte del juego? O supongo que en principio capaz sí te afectaba a nivel personal ciertas Claro, cositas imagínate. o algunos declaraciones de tal persona, pero ahora te sigue afectando o ya lo ves como parte de, vamos a decir, el juego en el sentido de lo que significa el mundo de la política. O sea, creo que al comienzo me afectaba el hate, como se Claro. dice, pero uno entiende, digamos, al final del día que esto es así, pues, ¿no? Pero también de dónde viene y de quién viene, ¿no? O sea, porque un masista nunca te va a tirar flores, pues entonces no puedes pretender que el masista hable bien de vos. Entonces, hay que gestionar y canalizar las cosas, yo creo que de la mejor manera, y si te están dando, pues es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Claro, me acuerdo bien puntual, por ejemplo, no hace mucho el ex ministro ahora, ya no Eduardo del Castillo, cuando hablaba y criticaba las cifras del censo, ¿no? Y dijo Claro. bueno, es una boludez, pero lo dijo, que criticaba las cifras y ni siquiera tenía hijos. O sea, eso es una barbaridad y que lo diga así en público el ministro De de gobierno. gobierno, debe Lo ser que pasa es que durísimo. se sueña conmigo ese hombre. Pero bueno, obviamente él dijo eso porque trataba de distraer la atención de un tema que estaba en el ojo de la tormenta. Obviamente yo no caí en el juego de Eduardo del Castillo que buscaba distraer la atención del tema central en ese momento, que era pues la observación que existía para con el censo. Entonces, obviamente es una pachotada y una barbaridad lo que dijo y por eso terminó como terminó. Entonces, tuvo su sanción moral aplicada por la ciudadanía también. ¿Qué creerías que es lo más difícil, hablando otra vez de este tema y el hecho de ser mujer, porque a ver, es una agresión a la mujer, no solamente a vos? eh, ¿Qué es lo más difícil de ser mujer y ser joven en la política y justamente con el movimiento del socialismo al poder? ¿Cuál dirías que es qué sería lo más Es un difícil? hándicap horrible, ¿no? O sea, vas con Todo todo está en mal, contra. todo en contra, mujer Ajá. joven y en contra del Sí. movimiento del socialismo. Bueno, ahí yo creo que no es solo si el movimiento al socialismo, mayoritariamente es el movimiento al socialismo, pero como les dije antes, vos ya te esperás lo peor, digamos, porque es tu adversario o es tu enemigo, ¿no? Por catalogarlo de esa manera. Pero también han surgido cosas, digamos, de las filas de la propia bancada o de individuos de la bancada a la que represento. Yo con Carlos sí tengo una relación excelente. Yo lo valoro y le agradezco mucho porque gracias a Carlos hemos tenido la bancada más joven y con mayor participación de mujeres. De hecho, las candidatas a las primeras senaturías con Carlos Mesa fueron solo mujeres, exceptuando a Rodrigo Paz. El 2019 sucedió lo mismo. Además de eso, como digo, somos la bancada más joven. Sin embargo, siempre pues hay los deslices, ¿no? Entonces, han habido incluso parlamentarios de la propia organización que representamos que no se han comportado de la mejor manera con la representación joven de la bancada, pero ya entendí pues que así es la política, ¿no? Lamentablemente es a codazos cuando no debería ser así. Y entiendo también que es porque esta elección y la que pasó los va a terminar de jubilar, pues, ¿no? Y no quieren darle espacio a la nueva clase política que va a pasar a ser, vamos a decir, el reemplazo, ¿no? O los que van a empezar a tomar la batuta y me imagino que eso no les gusta, ¿no? Eso obviamente en relación a los referentes de la oposición, pero en relación al masismo,
debo decirte que han tenido actitudes que realmente dan asco y que repudio. O sea, tener un colega acusado de pedofilia, o sea, no es muy grato, digamos, para mí compartir un espacio con alguien que está siendo acusado de pedofilia o con alguien que está siendo acusado de violación o con alguien que está siendo acusado de falta de pago a sus pensiones para sus hijos o que está acusado de violencia intrafamiliar. O sea, y de paso, voy a contar un tema particular. Me acuerdo, un día me invitan a un debate en una cadena a nivel nacional y no me dijeron pues que iba a ir este acusado de pedofilia, ¿no? No me dijeron que iba a ir, entonces cuando me toca hablar yo digo, bueno, voy a tener que retirarme, lo lamento, no se me informó que iba a venir este acusado de pedofilia, me voy a retirar. Y resulta que él, más ofendido, va y me denuncia a mí por buscar el respeto a mí como mujer, a las niñas víctimas de este tipo de delitos y a las propias conductoras que eran mujeres. Entonces, a él se le rechazan las denuncias de pedofilia, pero resulta que la mía la admiten en tiempo express y me están procesando. Tengo en este momento ese caso penal abierto por haberme rehusado a debatir con un acusado de pedofilia. Qué loco. Algo que siempre he visto en vos, porque cuando sale la nota en la tele y todo esto, es que, sobre todo cuando tenés a la prensa enfrente, es que nombras a las personas por su nombre, que pareciera algo normal, pero no todos los hacen eso. Es decir, Claro, ¿verdad? si nombras, por ejemplo, en este caso de pedofilia, lo nombrabas al sujeto con su nombre, nombrabas al ministro con su nombre. Y eso es algo que es muy valiente, es realmente valiente, porque puede significar, y me imagino que te ha significado muchísimos problemas. ¿Vos siempre fuiste así, el decir las cosas, pero de cara, o fue algo que ya aprendiste estando en la política? No, yo soy así de pecho, nomás como decimos nosotros, ¿no? Tengo un dicho que me gusta usar y es de frente y sin miedo, ¿no? Claro. Yo creo que así tenemos que ser, no solo en la política, sino en la vida. Y esto lo aplico, voy a decir, en la cotidianidad, porque no me gusta ser careta ni hipócrita y te lo digo así abiertamente, ni en la política, quizás eso me ha costado muchas cosas, pero así soy yo, pues, ¿no? O sea, yo prefiero decir las cosas con sinceridad Que y es un de valor frente, también, ¿no? digamos. Son valores, digamos. Totalmente. Son valores que no se tienen que negociar, no se deberían negociar nunca, pues, ¿no? Y peor en política, que es algo que, a ver, es servir, pues, ¿no? Política es servir a la gente y negociar tus valores debería ser, no se debería ni pensar, digamos, ¿no? Innegociable, en Es realidad. innegociable, exactamente. Y vos me preguntás si es desde antes, te cuento que es desde antes, sí, de hacer política. Me acuerdo del primer parcial de la universidad, metodología de la investigación era, Ya. y la docente había pedido una tarea, había pedido una tarea en cuadernillos, está acá quien era mi compañero de la universidad desde primer año, él presenció el hecho. Nos pidió la tarea en hoja de cuadernillo, pero no especificó si era carta u oficio. Entonces, yo hice pues mi tarea en cuadernillo carta porque me habían sobrado las hojas del PCA. Entonces yo dije, bueno, pues las uso estas. Y cuando empezó a recoger los prácticos, muchos le entregaron en hojas de trapper, entonces la señora pues estaba renegando, no les voy a aceptar más trabajos en hojas de trapper, si alguien más me entrega así, no van a dar el examen. Yo pues estaba en hoja de cuadernillo, entonces le entrego, ¿no? Por culpa de su compañera Nayar ya no van a dar Claro, el típico. examen. Y yo, pero esto es hoja de cuadernillo, ¿por qué no vamos a dar el examen? No, que no es atrevida, que no me conteste, no le estoy contestando, le estoy diciendo que es hoja de cuadernillo. Y me acuerdo que me enojé tanto porque la docente pues se fue exaltando, se le abrí la hoja, digamos, ¿no? Aquí está, no es que es hoja de cuadernillo. Y me acuerdo que mis compañeros, ya no discutás, no sé qué, nada, no discutás, que esto es una injusticia, no sé qué. Al final nos terminó tomando el examen, digamos, porque era una injusticia. Yo había hecho como ella había pedido. Eso es Pero algo que siempre... Sí, siempre ha sido así.
Y capaz ha Siempre. ido ya profundizando más en vos conforme te enfrentabas a situaciones, ya no era el docente, sino ministro Claro, o el nada más. presidente. El presidente. Así nomás Entonces, es. siempre ha estado eso en vos. Ya que hablaste de la universidad, sin comprometerte, y a dónde podás hablar, como te digo, yo estudio en la Gabriel y entiendo que saliste igual por excelencia, ¿sí? De las dos, ajá. Está por ahí en la página de la universidad. Ya. Entonces, vos cómo hablaste un momento hace rato de la construcción de las ideas, Ujú. que no estás tanto en el cargo, obviamente estás en contra de lo que es el cuoteo político, sino más bien en la construcción de ideas para poder hacer un cambio. A mí siempre me gusta decir, no sé qué pensás vos, que la universidad es como una mini Bolivia. Sí, Funciona tal cual, desde mi punto de vista, tal cual como funciona la universidad pública, ¿no? Tal cual como funciona Bolivia. Y tienen sus representantes políticos y tienen su... es el gobierno en Sí, es un pequeño. gobierno Sí. en pequeño. Existen todas estas clases Sí, de política, es lo mismo, es lo mismo. ¿Vos cómo crees que se puede, o cómo deberíamos nosotros como estudiantes enfrentar a la universidad? Es decir, ¿cuántos estudiantes cruceños hay en la Gabriel René? No son artinidísimos. Cerca de 120.000 son los más o menos. estudiantes. Sí. En la votación vos lo ves y ahí Ya. revienta todo eso. ¿Vos creés que se debería formar desde ahí la construcción de las ideas? ¿Creés que la universidad debería cambiar, debería tomar algún otro rumbo? Bueno, si hablamos de construcción de las ideas y vamos un poco más atrás, de hecho, en el colegio, ahorita el masismo incluso está queriendo hacer, vamos a decir, una doctrina política o está queriendo hacer una malla curricular acorde a las intenciones y a los fines masistas. Veíamos el año pasado la denuncia del cambio de la malla curricular, por ejemplo. Yo creo que la educación y la formación, en este caso particular, debe ser desde temprana edad, digamos, ¿no? Obviamente el colegio, pasando por la universidad y justamente porque al final quienes conocemos la realidad más de cerca somos quienes estamos pues ahí capacitándonos, formándonos y llevando adelante cierto tipo de acciones para buscar gestar el cambio, pero obviamente mientras el gobierno tenga más alejadas a las personas de la formación, mejor para ellos, pues no. Yo creo que se debe sí llevar adelante este tipo de cosas desde el colegio, pasando también por la universidad. Y si ya me hablas de la administración en sí de la universidad, creo que hay muchísimo que hacer, muchísimo que mejorar y no hablo solamente de la Gabriela, hablo en términos generales a nivel de la educación pública universitaria y también de la educación pública de los niños de colegio y de los jóvenes. Totalmente. Qué loco. Luisa, vos mencionabas en una entrevista también que tenías, me acuerdo bien de esta anécdota, hablando justamente de dónde venís y decís también que venís de antes con esta forma de ser. Y mencionabas que una vez en un momento delicado que pasaba tu papá de salud, él te dijo que le metas en cuestiones de la universidad, ¿no? Que le hiciste una consulta si querías meterte a la política en la U y él te dijo que le metas. ¿Qué tanta importancia tienen tus padres o tu papá en lo que sos ahora en la política y demás? Y en tu forma de ser también. Bueno, mi padre, pues, éramos uña y mugre con mi padre. Lamentablemente él falleció hace 7 años y 6 meses con 4 días. Y te lo digo porque no hay un día en que no lo extrañe. Obviamente, como te digo, éramos uña y mugre. Si bien es cierto, mis papás estaban separados desde que yo tenía 13 años más o menos. eh, no hubo un día que yo deje de hablar con mi padre o que tratemos de vernos o que vamos a almorzar. O mi papá era docente, que yo lo llevo a sus clases. Mi papá se enfermó muy joven, entonces le costaba mucho caminar. Después ya pasó esto que lo tuvieron que hospitalizar, entró por un infarto. Después se fue complicando la cosa. Ahí pues fue que tuvimos esa conversación, ¿no? Entonces, obviamente para mí siempre ha sido importante, digamos, el apoyo y el sostén de mis padres.
Mi papá, me acuerdo, siempre era el que me decía, metele, metele. Yo estaba, me acuerdo, en la duda entre estudiar Derecho y Medicina. Mi papá me ayudó, me acuerdo, a estudiar para el PCA. Nos quedamos unos 3 o 4 días amaneciendo, ¿no? Hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, me acuerdo que él me llevó igual a inscribirme. Entonces, siempre, digamos, tuvimos una relación muy cercana, y obviamente mi madre también para mí es un pilar súper importante, siempre me apoya, obviamente siempre se preocupa la pobre. Me acuerdo que una vez, hace 2 años más o menos, lo denuncié pues al Tongo por un tema de incumplimiento de deberes por los hospitales de primer y segundo nivel, el tema del dengue. Habíamos hecho inspecciones con los vecinos de distintas zonas. Entonces, me acuerdo que fueron a mi casa después de que denuncié al Tongo, la agredieron físicamente a mi madre, tiraron cohetes, huevos y lo que te imagines adentro de mi casa, prendieron carteles amenazando, o sea, un montón de cosas, ¿no? Entonces, no hubo cosa que más me indigne, digamos, que se metan pues con mi madre, ¿no? Al final del día, quien está haciendo las denuncias o las fiscalizaciones o quien lo está denunciando soy yo. O sea, no podés vos cruzar ese límite, y yo creo que eso es lo más bajo que se puede hacer, ¿no? Ese sería tu límite, tu familia. Eso, todo este tipo de situaciones, por lo menos lo que veo, te motiva a hacer aún más. Claro, pues no nos vamos a quedar callados ante ese tipo de atropellos, ¿no? De hecho, lo denuncié de nuevo al Tongo, denuncié a las funcionarias públicas que logramos identificar que habían ido a mi casa. Como sabemos, pues la justicia o la tiranía judicial, como la denomino, hace y deshace a su antojo. Entonces, la rechazaron la denuncia, pero ya hemos visto cómo ha terminado el Tongo, ¿no? En esta sugestión. Y recién ha tenido un problemita con Rutina, ¿no? Recién la denunciaste, ¿no? Así que no para, digamos, no es porque vaya a ser candidata aquí a las próximas elecciones, no para. Claro, Rutina, ahora quiero- sin ser candidata estás también denunciando constantemente todo este tipo de situaciones que atentan contra la sociedad. Es que al final del día, justo alguien me llamó por teléfono ahorita cuando estaba por entrar y me dice, la única que la denunció a Ruth Nina fue usted, diputada, que no sé qué, y que no es candidata. Es que claro, esto no se trata de ser candidato o no ser candidato, se trata de hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto es un compromiso. Nosotros acabamos nuestro mandato el 8 de noviembre. Yo voy a seguir haciendo las denuncias, las fiscalizaciones, los proyectos de ley que correspondan hasta ese día, y obviamente luego de ello voy a seguir desde la trinchera que me toque, pero voy a seguir defendiendo nuestra democracia, nuestra libertad y lo que creo que es correcto hacer. Volviendo al tema de tus padres, que mencionas que tu padre sobre todo estaba como que bien pegado a vos, siempre bancaron el hecho de que te dediqué al mundo del activismo, al mundo de la política, que como padre, no, o por lo menos a mí me ha pasado, no ha pasado, ¿no? Que nos interesa igual todo lo que sucede en la sociedad, el mundo político, no solo no partidario, ¿no? Sino más bien político. Sí. Y mi madre es como que no vayan, o le va a pasar No. algo. O sea, y claro, se entiende porque es un amor de madre, siente que estás vulnerable, ¿no? Y en cambio mi padre sí es como que no, Sí, sí, él no, sí. no dice, o él incluso vamos con él, ¿no? Entonces, pero mi madre como que se pone muy nerviosa, ajá, y Se preocupada. preocupan, pues. ¿Tus padres igual fueron así o todo lo Mi contrario? padre igual era súper nervioso, pero igual nomás me apoyaba, ¿no? Pero mi madre, la pobre, hasta ahora es súper nerviosa, digamos. Me acuerdo una vez que hubo una protesta que era hacia el Tribunal Electoral, acá en la 21 de mayo, y, y me la mandó a mi hermana, pues, ¿no? Según a cuidarme. Entonces ya fuimos con mi hermana más, no sé qué. Cuando empezaron las gasificaciones, mi hermana se mandó cambiar y yo me acuerdo que era ahí toda asfixiada. Quedé de última más o menos en las gasificaciones porque yo era sacando a la gente, y ya cuando tocó más bien había una ventita ahí en la esquina que, o sea, era un mini súper Ya. que hay todavía Sí, ahí. sí, sí, más o menos lo vi. Por favor, ábranme, me acuerdo. Más bien me ayudaron ahí esas personas a las que siempre les agradezco de todo corazón. Bueno, y ahí me cobijaron, y de ahí mi hermana al rato, ¿y dónde estás? Y que después que ya más o No voy a menos, estar en ajá, cualquier otra parte. que ya te podían haber alzado los pacos. Pero no, mi pobre madre siempre se preocupa hasta ahora, ¿no?
Peor cuando me voy a La Paz, pero ella sabe que la quiero y la amo mucho. Debe ser muy difícil también. Hablando otra vez de las elecciones y que no sos candidata, ¿qué crees que viene para nuestro país? Es una situación muy tensa, muy complicada. Yo he hecho 3 escenarios. Uno donde gana alguno de los candidatos de la oposición, pero que va a pasar por un momento muy fuerte de tensión, probablemente ingobernabilidad, porque varias de las propuestas que se plantean son con modificaciones a las leyes que deben pasar obviamente por el Parlamento. Ahorita que hay 3 fuerzas políticas en el Parlamento es un circo. O sea, básicamente el MAS se ha partido en 3, 4. Creemos, se partió en 3, Comunidad Ciudadana también está partida en 3, entonces es como que hayan 10 facciones, digamos, en este momento. Yo no quiero imaginarme cómo va a ser el Parlamento con la cantidad de fuerzas políticas que están participando ahora, si es que se van a dividir o se van a conservar, pero va a ser realmente, digamos, muy complejo y muy duro, digamos, todo lo que vaya a realizarse. Entonces, van a sufrirse seguramente momentos de alta tensión en el país, peor aún teniéndolo suelto a Evo Morales porque no han tenido la valentía de detenerlo. No sé si el próximo gobierno va a transar, vamos a decir entre comillas, o si van a de una vez por todas hacer lo que corresponde por ley, que es aprenderlo y mandarlo a Chonchocoro. Y obviamente hay pues esta preocupación, ¿no? El otro escenario es que Evo Morales siga en la alucinación de la búsqueda del poder por el poder, buscando pasarse por encima de la Constitución y hacer lo que le da la gana como está acostumbrado, y que busque conducirnos al desastre, llevarnos a la violencia y con esto buscar suspender el proceso de las elecciones generales, que yo creo que esto sería gravísimo. Yo creo que acá hay un silencio cómplice por parte del gobierno, peor aún cuando tenemos un presidente que sale y dice en los medios de comunicación que no tiene cómo garantizar los recursos económicos para el proceso de las elecciones generales. Entonces ahí me queda la pregunta, ¿Evismo y Arcismo se han puesto de acuerdo para suspender el proceso de las elecciones? ¿O qué es lo que hay detrás de bambalinas? Y el tercer escenario es uno que me lleva a recordar el 2020. Tengo las encuestas acá de ese año. Arce tenía 33,6% y teníamos una cantidad de votos indeciso, nulo, blanco, que más o menos llegaba al 22%. Sí. Los resultados de esta elección fueron... bueno, no la tengo acá la foto. Los resultados de esta elección terminaron con un Arce con 55%, sí, ¿no? Sí, más o menos. Acá en la encuesta hay 33%, ¿no? Sí. Es decir, que casi de manera íntegra ese voto indeciso, nulo y blanco terminó migrando de una u otra manera a Arce. No digo que haya sido por decisión del pueblo, digo que terminó migrando de una o de otra manera a favorecer la candidatura del MAS y de Luis Arce. Ahora, si nosotros recordamos la última encuesta que ha sido de conocimiento público, el voto indeciso, nulo y blanco ha crecido en lugar de disminuir. Incluso llega a pasar la barrera del 33, 32% aproximadamente. Mi temor es que este mismo voto lo hagan migrar de una u otra manera a alguno de los candidatos del MAS. Peor en medio de un contexto donde tenemos a Arce llamando a la unidad de las fuerzas políticas de izquierda. Claro. Entonces, esto me deja un sinsabor y una preocupación aún mayor porque puede que quieran hacer ganar, no digo ganar, hacer ganar a uno de los candidatos del masismo, ¿no? Y digo esto porque obviamente la gente está cansada del MAS, no quiere saber de que siga un gobierno populista, autoritario, que es lo que representa cualquiera de las opciones que tiene el masismo, por la crisis de los dólares, la escasez de los combustibles. Mira, un ejemplo
clarísimo. El otro día he tenido que ir a 3 farmacias a encontrar un antiviral para un resfrío porque no hay medicamentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son cosas básicas. Entonces, obviamente, esto pues te genera una preocupación. Entonces, en ese sentido, yo creo que en cualquiera de los dos últimos escenarios que he mencionado, la gente debe estar alerta y expectante ante cualquier situación. Uno, de prórroga de mandato. Dos, de suspensión del proceso de las elecciones generales. O tres, de cualquier irregularidad que pueda producirse en torno al proceso de elecciones. Claro. Sobre el masismo, ¿vos creés que el MAS como una construcción ideológica, como facción ideológica, muy dura durante el gobierno de Evo Morales, que se veía mucho esta construcción, como te digo, ideológica socialista, tintes rozando el comunismo, ¿crees que ya está acabada? Porque queda este masismo de Evo Morales, digamos, masismo que pertenecían al MAS, de Evo Morales que ahora está con radicales, tiene su cierto poder en de un determinado sector, no creo que a nivel nacional. Luis Arce, presidente, gobierno de turno, siempre tiene ese, no sé si legitimidad, pero sí bastante poder material sobre todo, pues, ¿no? Y Andrónico Rodríguez, que se lleva aproximadamente, según las encuestas, un 10%, que no termina siendo tampoco Esperaban. lo que se esperaba desde ese lado, ¿no? No termina haciendo un boom cada vez que sale en la tele, le va mal. ¿Crees que el masismo ya está acabado O lo estamos o se subestimando. está subestimando mucho? Yo creo que nadie está muerto hasta que está muerto. Entonces, creo que no podemos caer en subestimar a esta fuerza política que ha estado durante 20 años en el país y probablemente no les guste escuchar esto a muchos con los que somos afines políticamente, pero como les dije antes, a mí me gusta hablar con la verdad. Entonces creo que sería un gravísimo error creer que el MAS está muerto. Acordémonos lo que pasó el 2020. No hay que ser muy lúcidos o ser No es cuestión de inventar la pólvora, ¿eh? muy sabios, digamos, para darse cuenta de eso, ¿no? Porque el 2020 se subestimó tanto al MAS que terminamos como terminamos. Y la historia está justamente ahí para que no cometamos los mismos errores que se han realizado antes. Y por eso es que a mí me indigna y me molesta tanto que la oposición no haya tenido la capacidad de gestar la unión de las fuerzas democráticas. Y yo les digo, desde febrero de este año, mucho antes de la inscripción de las alianzas, mucho antes de la inscripción de las candidaturas, yo planteé a todos los precandidatos, incluido Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, a todos los presidentes de las agrupaciones políticas que eran parte del bloque de unidad, que se logra hacer una concertación. ¿Para qué? Para justamente consolidar esa unión que la gente pide a la clase política de la oposición y que obviamente antes de pensar en candidatura se piensa en la inscripción de una alianza que básicamente en lo jurídico iba a ser una camisa de fuerza, porque si vos inscribías la alianza con todas las agrupaciones políticas que son parte, obviamente ya no se podían salir y decir, no, no está yendo mi candidato como presidente, entonces me voy. Esto fue lo que se planteó desde febrero de este año y me acuerdo que hubo una serie de críticas por parte de ciertos actores políticos que eran parte del bloque, porque obviamente no querían pues dejar de lado sus candidaturas y el tiempo me terminó dando la razón y de hecho ahora lo vemos en términos prácticos cómo es que se está dando esto, porque tenemos candidatos de la política tradicional que no cruzan la barrera del 20% con la plata que han gastado, porque no estamos hablando de que son dos bolivianos, o sea, han invertido muchísima plata y a pesar de haber invertido no logran pasar esta barrera. ¿Por qué? Porque siguen con el viejo esquema de la política tradicional, siguen con la política del siglo pasado y por eso es que creo firmemente que este proceso de elecciones los va a jubilar. Y ahí es responsabilidad nuestra construir a mediano y a largo Claro. plazo. Y precisamente igual o en lo que va de las elecciones, que ya estamos a nada, sucede algo muy parecido a los 2019. Se junta primero un bloque de unidad, donde se dialoga supuestamente y se va a llegar
a establecer un solo candidato, o un bloque, mejor dicho, de un solo bloque, pues, ¿no? Y ahora se terminan separando. Hay 3 candidatos de oposición, digamos, relativamente fuertes. De oposición, llámese no masista, ¿no? Y, pero tenemos, a diferencia, lo único que varía es que el masismo, que yo creo que el que le ha hecho la mejor publicidad a la oposición es el mismo masismo hoy. Porque me explico, con el tema de Andrónico, por ejemplo, que era el principal personaje de lo que quedaba del masismo, no representa ni por si acaso lo que representaba Evo Morales o Luis Arce en su momento y lo que quedaba. Entonces, las encuestas te dicen y la percepción de la gente te dice que queremos un cambio político. Precisamente que es lo que hablaba. No queremos a los mismos, porque que el voto nulo blanco supere al candidato más fuerte te está diciendo no queremos a estos personajes, queremos gente joven, queremos un cambio, queremos nuevas ideas. Y precisamente, y que hablabas igual de la construcción de las ideas, de lo que estamos hablando hace rato, ¿vos cómo crees que se debe llevar esto? ¿Crees que ya se tiene que comenzar? ¿Cuáles crees que son estas ideas que van a...? Porque ellos solos se están terminando, tanto por edad y por la convicción y como así el tiempo que llevan. ¿Cuáles crees que son estas ideas? Sin meterlo si querés, en tema de capitalismo, de socialismo, de todo esto, sino más bien las ideas, pues, ¿no? De valores morales, etcétera. Mira, primero antes que eso vos dijiste que la gente quiere a alguien joven. Yo creo que la gente no quiere solo a alguien joven, la gente quiere a alguien nuevo, con ideas nuevas, con ideas que salgan del esquema de la política tradicional, porque ser joven no es sinónimo de cambio de ideas, sino el clarísimo ejemplo es el mini Evo de Andrónico Rodríguez. O sea, si fuera simplemente, digamos, el hecho de alguien joven, entonces Andrónico estaría pues en otro nivel, pero la gente no quiere simplemente a alguien por el hecho de ser joven, la gente quiere un cambio y quiere renovación, llámese de ideas y obviamente generacional quizás, pero con una nueva visión de país. En esa nueva visión de país, por ejemplo, debería buscar consolidarse obviamente la unión y no así el enfrentarnos Collas versus Canvas, como lo han querido hacer en el transcurso de estos últimos 20 años, que han logrado crear una brecha gigantesca contra o de lo que es campo versus ciudad, porque aquí todos nos complementamos, no somos enemigos. Segundo punto, el tema económico, debes liberalizar, debes estar las oportunidades, debes generar incentivos tributarios, tenés que cambiar la matriz económica, no puede ser que sigamos viviendo del extractivismo años de años, no puede ser que no logres gestar capital de otra manera. A ver, te pongo un ejemplo práctico y en los hechos. El contrabando te mueve aproximadamente por año 3.300 millones de dólares. Si vos permitirías que el turismo se asiente, crezca, le das las condiciones de hacerlo, el turismo te movería 4.000 millones de dólares por año. Entonces, solamente con el turismo, pero ahorita el turismo es uno de los sectores más golpeados y asfixiados. ¿Por qué? ¿Quién va a querer venir a un país que no sabes cuándo lo van a bloquear? ¿Quién va a querer venir a un país que no sabes cuándo va a tener un autogolpe de Estado? Porque quiero decirles ahí, aprovecho este espacio, que desde que sucedió eso, se perdieron cerca del, si mal no recuerdo, 60-65% de las reservas de hoteles que habían en ese momento. Vos ahí tenés toda una cadena que está por detrás, hoteles, vuelos, aunque lamentablemente prácticamente los tienen monopolizados, gastronomía, los lugares turísticos a los que vas a visitar, obviamente se involucra transporte interno y un montón de cosas. Entonces, obviamente, mientras vos inviabilizás todo eso por las acciones políticas que decidís hacer, estás afectando integralmente la economía. No por nada Bolivia se encuentra en el segundo país dentro de lo que es el riesgo país a nivel Latinoamérica. Entonces, obviamente, cambiando cosas básicas como esa, podrías pues generar mayor crecimiento y mayor desarrollo.
Bueno, Luisa, primero que nada, ya agradecerte por haber estado aquí presente, por habernos acompañado, por haber hablado de todo un poco, porque hemos tratado de, en lo que dio del tiempo, hablar de todo un poco. Quiero que nos digas, como último, para cerrar, ¿qué viene para Luisa Nayar? ¿Quién nos espera? Porque no queremos verte fuera de la política, siendo sincero, desde mi punto de vista, desde mi opinión propia, personal. No quisiera verte fuera de la política después, ¿no? O sea, no quiero que esta sea tu último de la Claro. política. ¿Qué viene para Luisa Nayar después de... Bueno, gracias Leo y gracias Leandro por el espacio, de verdad de todo corazón. Bueno, en este momento, como les dije antes, voy a seguir en mi rol de fiscalización, legislación y gestión hasta que acabe el mandato. Vamos a ver qué sucede con el proceso de las elecciones generales y vamos a estar apoyando que el mismo pueda realizarse como corresponde y de forma transparente y obviamente exigiendo que se realicen las mismas. Y bueno, veremos en su momento qué es lo que hacemos de cara al futuro, pero como les dije, yo voy a luchar desde la trinchera que me toque y voy a seguir promoviendo y defendiendo las ideas que he profesado todos estos años. Muchísimas gracias, Muchísimas Luisa. gracias. Bueno, Gracias. y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más del podcast Infovoz. Muchas gracias.